Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa Chevron firmaron el acuerdo de donación de equipamiento médico de última generación para que el Hospital de Rincón de los Sauces mejore la calidad de atención sanitaria. La entrega incluye 41 equipos médicos especializados de alta tecnología, valuados en $500.000. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas que son usuarios del sistema público de salud en el Hospital de Rincón. Tiene que ver con una inversión de equipamiento, sobre todo equipar principalmente lo que son quirófanos. Quirófano y sala de parto es una inversión que tiene que ver con tecnología que nos va a permitir hacer procedimientos quirúrgicos, resolver partos y mejorar el acceso a la salud de la población. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Vamos a charlar de varios temas en la jornada de hoy. No quisiera dejar de hacer algún tipo de referencia a dos situaciones que están en este momento en proceso. Ambas son hechos judiciales, son procesos judiciales. Uno está relacionado con los planes sociales y la causa en la que se investiga a exfuncionarios de la gestión anterior, y que está tramitándose en el Foro Penal, y que estamos hablando de quizás la mayor causa de corrupción en la provincia de Neuquén, y donde día a día se van produciendo novedades que desnudan, que transparentan eso que se mantenía oculto, pero de una manera perniciosa para la sociedad. Ese tema está en proceso. Y probablemente cuando termine de decantar, digamos, esta instancia, que no va a ser corta, podemos abordarlo con las características que tiene un programa de este tipo, un programa semanal. El otro aspecto, que también tiene que ver con una causa judicial, pero no en la provincia, sino en el Fuero Federal, es la imputación a casi una veintena de personas por la desaparición de Sergio Ábalos. Hoy Sergio tendría 40 años. A los 18 años desapareció en Neuquén, en el boliche Las Palmas. Y la justicia federal hizo un avance importante imputando a una veintena de personas, entre ex policías, policías, militares y civiles, la responsabilidad por aquel hecho todavía que la justicia no ha clarificado y no ha asignado las responsabilidades del caso. Sobre ese tema también estaremos seguramente en próximas semanas charlándolo. Y en la jornada de hoy vamos a hablar vamos a hablar en extenso, con el presidente de un club social y deportivo de la ciudad de Neuquén. Y promete que va a ser una linda charla. El hombre se llama Alejandro García y va a estar con nosotros en algunos minutos. Pero antes vamos a hablar de este otro hecho que también fue noticia en las últimas horas y que implicó la sanción severa para una empresa aerocomercial low cost, pero que se caracteriza por la reprogramación de sus vuelos, dicho en otros términos, que se caracteriza por qué y por qué dejar a pie a sus pasajeros en el aeropuerto de Neuquén. Esa empresa es Flybondi, que fue sancionada con 178 millones de multa por la Oficina de Protección del Consumidor en Neuquén. Pablo Tomasini es el titular de la Oficina de Protección del Consumidor. ¿Podría decirse que los neuquinos se sienten más protegidos ahora de los, decir desmanejos, pero no sé si es de la discrecionalidad en todo caso, de cómo se suspenden o no los vuelos de una de las empresas? Digo, a propósito de la multa Flybondi. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que sí, creo que sí. Los que aspiramos a tener un mercado ordenado y un mercado que se organice a sí mismo seriamente, aspiramos a que si alguien va a comprar un calefactor a algún lugar, le entreguen un calefactor que funcione. Si alguien va a comprar comida a otro lugar, le entreguen una comida que esté en estado.
y que si alguien se compra un pasaje para viajar, con todo lo que eso conlleva a las familias y a la organización de las familias muchas veces, se le responda con un vuelo correspondiente. Y la verdad que no ha sucedido esto en el transcurso del último tiempo con la empresa Flybondi, y esto, bueno, es parte de lo que terminamos de sancionar en estos días. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta? Digo, porque uno a veces tiene en la diaria la rutina, la agenda periodística, que se suspendió tal vuelo, se reprogramó tal otro. Pero ¿cuáles fueron esos antecedentes que fueron reuniendo en la oficina a tu cargo para determinar que corresponde una sanción de 178 millones de pesos? 178 millones de pesos. Quiero decirte que lo principal que se hizo fue en el mes de mayo, entre el 14 y 15 de mayo, hubo una serie de reprogramaciones, a lo cual, por indicación del ministro Jorge Tovares, nosotros fuimos directamente al aeropuerto, hicimos una fiscalización directa en el aeropuerto, allí varias personas hicieron la denuncia, pero además nosotros hicimos una fiscalización por violación del deber de información, se llama, que es ofrecerle, cuando tenés que reprogramar algo, ofrecerle al consumidor o al usuario del servicio las explicaciones correspondientes, la información correspondiente, cómo van a suplir lo que les pasó. Esto, por supuesto, no se dio. En el mostrador de Flybondi no había personas, digamos. Hubo que ir a la ANAC y que la ANAC nos hiciera el contacto con alguien de Flybondi que estaba dentro del aeropuerto sin estar en el mostrador. Bueno, una serie de cuestiones que hacen que se le impute dos conductas. La falta de información, que está imputada por la ley, por el artículo 4 de la ley 24240, y el artículo 8 bis, que es cuando hay un trato que no es digno, digamos, de quien te compró un pasaje y necesita las explicaciones correspondientes. Los tienen ahí, los tienen a la espera, les dicen que en 3 horas les van a mandar un mail o que les van a mandar un WhatsApp, y así los van postergando. Cuando volvemos de esa imputación, damos traslado a Flybondi, pero empezamos a investigar lo que había sido durante el año, para no tomar años anteriores, porque sabíamos que en la Navidad del año 2024, sobre fines del 2024, también había habido un montón de problemas. Pero tomamos desde el 1 de enero, hicimos un corte el 11 de junio. Y al 11 de junio, de 488 vuelos programados por Flybondi, 73 vuelos habían tenido problemas de reprogramaciones, suspensiones, cancelaciones, etc. Esto hace, en una cuenta promedio de cantidad de pasajeros, nosotros decimos, más de 10.000 pasajeros, entre 10.000 y 13.000 pasajeros posibles afectados por las cancelaciones y suspensiones y reprogramaciones de la empresa Flybondi. Esto es un impacto de casi el 20% de los ciudadanos que van a tomar un avión con esa empresa, digamos, ¿no? Y claramente, más allá de las excusas, que siempre son problemas técnicos, etcétera, que uno los puede entender, además, porque estamos hablando de fierros. Puesto en plata, ¿cuánto sería esos 10.000 a 13.000 pasajeros? Mirá, nosotros hicimos una estimación de un promedio, mirá qué pequeñísimo, de que le impacte a un pasajero en 100.000 pesos, y eso estamos hablando de un impacto de 1.300 millones de pesos de ciudadanos neuquinos. Hicimos una cosa... Estamos en el $1.000.000. Muy bajita, digamos, sí. ¿no? Pero más que nada es el impacto a 13.000 personas que o viajaban por un turno médico, o tenían una combinación de aviones por trabajo, o tenían una combinación para viajar a un lugar, o iban a visitar a sus hijos, o alguna... Ahora, ¿esto lo hacen ustedes de oficio o algún pasajero o pasajeros plantearon esto en defensa del consumidor? No, varios plantearon esto y están en trámite los procesos de multa, y tenemos otras multas. Porque la sensación que uno tiene es que después del conflicto de hace un par de semanas atrás, en donde un contingente de jóvenes y adolescentes deportistas no pudo perdió el vuelo, después la provincia tuvo que ponerles un avión privado para que viajaran a Buenos Aires y poder continuar el viaje a Brasil, pareciera ser que este fue el detonante. ¿Fue eso así? ¿Fue el detonante o no? No, esto lo que hace es agrega condimentos, digamos, a lo que ya veníamos trabajando. Ya se venía con esta situación. Lo que pasó el 9 de julio, en el Día de la Patria, digamos, fue otro problema más que tuvo Flybondi, que termina de confirmar esto y que le da visibilidad. Pero la verdad que veníamos trabajándolo desde mayo ya. Tenemos combinaciones con ANAC, nos vamos a juntar creo que mitad de agosto con la Autoridad Nacional de Aviación Civil, que es quien tiene
en principio la facultad de actuar en estos casos y tiene la posibilidad incluso hasta quitar una ruta si la empresa no cumple con lo que debe cumplir. Que son pasos siguientes que nosotros vamos a dar de generar cierta presión. Señores, necesitamos un mercado que sea transparente, necesitamos un mercado organizado Sí. y necesitamos ciudadanos que no sean perjudicados permanentemente por una Pablo, empresa. para llegar a la sanción hay todo un proceso previo Sí. de recopilación de información, de evaluación de esos antecedentes, de ponderación y me imagino que de intercambio con la empresa. Sí. ¿Qué dijo la empresa como descargo frente a la investigación que hicieron ustedes de estos 73 vuelos cancelados o reprogramados? La empresa siempre aduce problemas técnicos. 2 palabras, problemas técnicos. No te explica ni qué, ni si es en una... no da precisiones de cuál es el problema técnico. La verdad que si esto fuera real, nosotros tendríamos que recomendarle a la gente que no viaje por Flybondi, porque si 1 de cada 5 aviones tiene problemas técnicos, están con una flota complicada, digamos, ¿no? Lo que nosotros sabemos y presumimos y creemos que este es un problema de estrategia comercial. No logran llenar un avión y trasladan a otro y van viendo cómo lo van manejando. Y la verdad que eso es una deslealtad comercial enorme con quien pone... Si te dijeran a vos, te voy a cobrar 40% menos, pero es susceptible de que te lo puedas suspender, reprogramar, etcétera, porque vamos viendo cómo llenamos los aviones, uno sabe que compra el pasaje en esas condiciones, digamos, ¿no? Y es el pacto que haces y la promesa que te hace la empresa. Pero la promesa que te hace la empresa siempre es llevarte al lugar donde... Pero sería válido, digamos, Sería legalmente válido, Sí, sería sí. una... Sí, sería válido. Ese margen de incertidumbre. Sí, sería válido, porque te están ofreciendo un margen en donde te reducen el costo del pasaje y vos lo asumís si tenés que viajar sin demasiados tiempos, sin demasiadas cosas, porque por ahí te cumplen y vas bien, o por ahí te dicen te suspendo para el otro día y a vos no te perjudica en demasía eso, ¿no? Y sería parte de una estrategia comercial que la podrían tener tranquilamente, no sería un problema. ¿Cómo sigue el trámite? Porque recién mencionaban, nosotros por Neuquén, por protección al consumidor, sancionamos a la empresa, pero también dijiste ANAC sería la primera entidad responsable de supervisar este tipo de operaciones. ¿ANAC no está haciendo nada con respecto a esto? La verdad que están haciendo poco. Esto es un problema crónico en Neuquén que afecta, insisto, un montón de gente de Neuquén y ANAC no lo ¿Es un vemos problema que esté... crónico de Flybondi con Neuquén o un problema crónico de Flybondi? Nosotros las estadísticas que tenemos son de Neuquén. Sabemos que el problema de Flybondi es un problema en general en la nación, digamos, ¿no? En todos lados. La estrategia comercial es la misma, por eso insistimos mucho en que en realidad es una estrategia comercial. Pero bueno, ANAC está, como todos los organismos nacionales, actuando poco y nada respecto de condicionantes del mercado, digamos, ¿no? Nosotros queremos un mercado transparente. Somos cultores del mercado, pero que un mercado que sea serio, no un mercado que haya un abuso, como decimos los abogados, abuso de posición dominante muchas veces, ¿no? Como ellos son los que manejan si sale o no sale el avión, y uno solamente va, paga el boleto y se sube si puede, y si no puede se queda y saca en otra línea aérea, etcétera. Hay un abuso claramente de posición dominante, no hay una competencia, no es un colectivo urbano esto que vos no te tomás y a los 10 minutos tenés otro, o te tomás un taxi, que tenés alternativas. La verdad que las alternativas a veces son pocas y la gente queda violentado en sus planificaciones, ¿no? ¿Los va a cobrar los 178 millones? Por supuesto, para eso los ponemos. Sí, sí, sí. ¿Y a qué se van a destinar? Eso por ley, la mitad va a las arcas de la provincia y la mitad se destina a todo lo que tiene que ver con la difusión de los derechos del consumidor, por ley, que tiene que ver con justamente contar este tipo de cosas, formar consumidores. La formación de los consumidores es importante porque bueno, es una herramienta, todos somos consumidores. En todas las casas de la provincia, cuando vos prendés la luz, cuando te levantás temprano, prendés la luz o prendés el gas o empezás a hacer algún intercambio de alguna cosa, te transformás en consumidor. Y muchas veces los consumidores no tienen las herramientas respecto del mismo mercado que pueden tener las empresas. Entonces lo que se hace es una difusión fuerte de derechos del consumidor y un acompañamiento fuerte, y para eso se destinan un montón de fondos. Entonces
no es que se va a resarcir, digamos, a esos entre 10.000 y 13.000 pasajeros impactados por las cancelaciones del Flybondi a partir de esta acción, de esta multa. El resarcimiento, que se llama daño directo, directamente lo tiene que pedir el consumidor. El que va a la Oficina de Defensa del Consumidor, por eso nosotros le rescatamos siempre y le decimos a la gente, vayan y hagan la denuncia, porque ahí nosotros podemos trabajar sobre un resarcimiento personal, perdón, personal e individual a cada uno de los pasajeros. Si ellos vienen y nos dicen, miren, acá tengo el pasaje, esto tenía programado hacer esto, entonces, que se llama daño directo. Sí, entonces, hace unos minutos atrás me decías, hubo planteos de pasajeros impactados. ¿Eso podría derivar en nuevas sanciones o nuevas multas a Flybondi, nuevos resarcimientos? Sí, sí. ¿Y eso en qué instancia se encuentra? Ya están en marcha varias multas a Flybondi, que son multas por el caso individual que nos va a plantear un ciudadano que se vio perjudicado, y eso tiene dos vías. La vía de la multa a Flybondi por la inconducta que ha tenido, y además el daño directo al usuario del servicio, al que le costó, no sé, 500.000 pesos el jueguito digamos, ¿no? Entonces se le da un instrumento para que esa persona también le pueda cobrar a Flybondi esos 500.000 pesos. Es que, se llama adelanto de resarcimiento o daño directo. Y eso lo tramita todo en protección al consumidor. Se tramita todo en protección al consumidor. El aeropuerto de Neuquén es un aeropuerto en el que los usuarios del aeropuerto de Neuquén pueden ser de la provincia de Neuquén o de la provincia vecina de Río Negro, sobre todo del Alto Valle. Sí. ¿Qué pasa con esos pasajeros que se vieron impactados, que no son de Neuquén, sino que son de Río Negro, y que podrían decir, caramba, yo he sido perjudicado? ¿Pueden venir a la Oficina de Protección al Consumidor de Neuquén? Sí, pueden venir. Porque el consumidor elige el lugar donde quiere hacer el reclamo. Si lo querés hacer en tu domicilio, o en el domicilio de la empresa, o en el domicilio donde se produce la relación de consumo. Y en este caso el aeropuerto neuquino. ¿Puede venir un cipoleño, entonces puede venir a la oficina que vos encabezás? Sí, puede venir. ¿Y cuánto tiempo tiene desde que fue afectado por ese tipo de prácticas hasta iniciar la acción o hacer la presentación formal? En general no hay tiempos, lo puede hacer, por supuesto, hay tiempos de prescripción que establece el Código Civil, digamos, que son 5 años, pero cuando la práctica es que si esto no se hace en el momento en que se está haciendo, y nosotros tenemos dos mecanismos para hacerlo, o vienen a la oficina o lo hacen a través de un mecanismo digital que se llama Ventanilla Única Federal, que pueden introducir vía teléfono o computadora el reclamo completo, y a nosotros nos llega inmediatamente, porque eso es un convenio que tenemos con Nación, que Nación nos deriva directamente los reclamos de Ventanilla Única Federal a nosotros, así que rápidamente se puede hacer, y instamos a la gente a que lo haga, porque a nosotros nos sirve para ordenar, insisto, ordenar el mercado, ordenar lo que necesitamos del servicio aeronáutico de la provincia. ¿Por qué no ponen una oficina en el aeropuerto? Se llenarían de plata. Sí, la verdad que sí. Hemos pensado en algunos lugares. Sería más fácil. Hemos pensado en algunos lugares. Lo que nosotros siempre decimos, que el objetivo de nuestra oficina es que algún día no tenga que existir más, que el mercado sea tan transparente y que el mercado esté tan ordenado que no necesitemos nosotros funcionar. ¿Qué creemos del aeropuerto? ¿Qué queremos del aeropuerto? Que no existan este tipo de problemas, digamos, ¿no? A nosotros nos interesa que vos, si vas a viajar, puedas viajar y pagues tu pasaje y viajes. No que tengamos este tipo de problemas. Por eso no nos satisface poner una multa. La multa es ordenadora, pero bueno, hay que ponerla porque de alguna manera el Estado tiene que dar cuenta de que se está perjudicando a ciudadanos y ciudadanas que van y vienen de Neuquén. Volvió a insistir, después que la notificaron a la empresa respecto de esta sanción de 178 millones de pesos, ¿volvió a esgrimir problemas técnicos? ¿Todavía no contestó? No nos han planteado nada todavía, estamos en tiempo de apelación o de pago de la multa, tienen 10 días hábiles para hacerlo. ¿Por qué 178 millones? Porque se calcularon un promedio de una canasta básica por, entre comillas, posibles pasajeros afectados. Y entendemos que el promedio más o menos en los vuelos es de cerca de 150 pasajeros. Hay aviones que tienen 180 o más, pero en general estimamos un promedio de 150 pasajeros, con lo cual se calculó una canasta básica alimentaria por cada pasajero, y eso dio 150 canastas básicas alimentarias, y eso dio el monto de 178 millones de pesos.
¿Tiene plazos la empresa, ya sea para apelar, digamos, este tipo de decisión o para venirse, digamos, a la multa? Sí, 10 días hábiles. 10 días hábiles, se fue notificado el jueves pasado, así que tenemos 2 semanitas para que la empresa conteste. O sea que seguiremos charlando en un par de días entonces. Seguiremos charlando en un par de semanas. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos. No, por favor. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a estar dialogando seguramente de política, de educación, de niños, de adolescencia, de deportes, pero sin hablar de todo eso. ¿Cómo? Eso lo contamos después de la pausa.